Hola, soy Fernando, parte del equipo Adwaisi. Yo les voy a hablar sobre la importancia de las normas oficiales mexicanas de información comercial. El cumplir con estas normas no solo es crucial para evitar sanciones, sino que también permite a las empresas llevar a cabo operaciones de comercio exterior de manera más eficiente. Así que, si estás involucrado en la exportación o importación o simplemente te interesa conocer más sobre este tema, acompáñame. ¿Qué son las normas oficiales mexicanas de información comercial? Antes de sumergirnos en las normas específicas, hablemos un poco sobre qué son las normas oficiales mexicanas de información comercial. En términos sencillos, son reglas establecidas para garantizar que la información en los productos sea clara, veraz y completa. Esto incluye detalles como el nombre del producto, su origen, cantidad, instrucciones de uso y más. En el ámbito del comercio exterior, estas normas son esenciales para la introducción de productos al país. Señalan la información obligatoria que deben cumplir los productos importados para poder introducirse al país, ya sea que estos datos se encuentren en la etiqueta, el empaque o ambos. Son aplicables a productos como textiles, eléctricos, electrónicos, bebidas alcohólicas, etc. Su cumplimiento garantiza que los consumidores tomen decisiones de compra informadas, de acuerdo con las características, usos e instrucciones de los productos. Y ahora sí, veamos las 5 normas mexicanas de información comercial más comunes. 1. Etiquetado general de productos. La primera en la lista es la NOM, que van a ver por acá. ¿Y qué la hace tan importante? Bien. Publicada por la Secretaría de Economía en el 2004, esta norma establece las reglas para el etiquetado de productos, asegurando que la información de cada producto sea veraz y no induzca al error. Con respecto a la información comercial, señala que debe venir en español, y los productos sujetos a la aplicación de esta NOM deben contener en sus etiquetas de manera obligatoria la siguiente información: nombre o denominación genérica del producto, indicación de la cantidad, denominación o razón social y domicilio fiscal, país de origen, instrucciones de uso, instrucciones o garantías, fecha de caducidad o consumo cuando aplique. La segunda, información comercial etiquetado para juguetes. Seguimos con la NOM 015, ahora específica para juguetes. Esta norma clasifica los juguetes según su uso, desde científicos, acuáticos, deportivos, recreativos, de salón, educativos, funcionales, montables, accesorios pequeños, de uso indebido y normal. Además, establece lo que debe incluir la etiqueta, como la edad recomendada y las precauciones de uso. Así que si estás en el negocio de los juguetes, esta norma es clave para ti. La número 3, información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Pon mucha atención, sobre todo si te dedicas a la electrónica y electrodomésticos. Entonces, la NOM 024 que aparece aquí es tu guía. Esta norma se centra en la información comercial en empaques, instructivos y garantías. Con la rápida evolución de la tecnología, esta norma asegura que los consumidores reciban la información necesaria sobre productos electrónicos. Abarca todo sobre los productos nuevos, usados, reconstruidos y de segunda mano, así como sus repuestos, accesorios y consumibles vendidos en el territorio mexicano. De acuerdo a esta NOM, los productos eléctricos, electrodomésticos y electrónicos se clasifican en productos peligrosos por su diseño. Aquellos que pueden provocar una descarga eléctrica, emiten radiación, alcanzan una temperatura superior a los 60 grados centígrados en las partes accesibles o cuentan con piezas punzocortantes en las partes accesibles. Productos peligrosos por su utilidad. Transmiten energía de modo que pueden afectar la integridad, seguridad y o salud de las personas que los manipulan. Productos para lugares peligrosos. Aquellos destinados a ser utilizados en lugares con condiciones especiales, como atmósferas explosivas, por ejemplo. El etiquetado debe contener nombre o representación gráfica del producto,
denominación o razón social y domicilio del fabricante o importador. Leyenda que especifique el país de origen, características eléctricas. En el caso de los productos usados, reconstruidos o de segunda mano, la letra empleada a la indicación debe ser como mínimo 2 veces el tamaño del resto de la información. Ojo con eso. Cabe destacar que el 26 de septiembre del 22 se publicó a través del Diario Oficial de la Federación Proyecto de Norma Oficial Mexicana, esta que está aquí, que cancelará a la NOM, esta que también está aquí, información comercial, etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. Esa es la número 4. La NOM 004, que entró en vigor en enero del 2022, se enfoca en productos textiles, prendas de vestir y ropa de casa. ¿Qué información debe incluir esta etiqueta? Bien, la marca comercial, descripción de insumos, instrucciones de cuidado, país de origen y tallas para prendas de vestir o medidas para ropa de casa y textiles. Esencial para quienes trabajan con textiles. Para que el vendedor cumpla correctamente con la NOM, debe colocar la etiqueta en un espacio visible acorde a las características de la prenda, ropa de casa o accesorio. Y finalmente la número 5, la NOM 051, que está por acá. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria. Es crucial para aquellos involucrados en alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados. Esta norma regula y establece la información comercial y sanitaria que debe añadirse a las etiquetas, empaques o envases de estos productos fabricados en el territorio nacional o extranjero. Conocido como sello u octágono negro, el sistema de etiquetado frontal debe advertir de manera veraz y clara acerca de los nutrientes críticos e ingredientes que pueden representar riesgos para la salud en el caso de consumo excesivo, también conocido como leyendas precautorias. De acuerdo con la NOM, los requisitos obligatorios de información comercial y sanitaria son denominación o nombre del producto, lista de ingredientes, contenido neto y masa drenada, nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del responsable del producto, país de origen, identificación del lote, fecha de caducidad o consumo preferible solo cuando el producto lo requiera, información nutrimental, instrucciones para el uso cuando sea necesario, leyendas precautorias aplicables. Ahora, ¿qué pasa si tomo todo esto a la ligera? Si en la aduana se detecta que los importadores no están cumpliendo con la aplicación de la etiqueta correctamente, corren el riesgo de que su producto sea retenido hasta que se cumpla el requisito. Esto hace que se eleve el costo de la importación y acarrea sanciones administrativas y económicas. En algunos casos, por ejemplo, los importadores etiquetan en origen, pero la información es incorrecta y necesitan de reetiquetar, lo que también representa un costo muy alto. Por esta razón, es recomendable que cuentes con la ayuda de expertos que te orienten sobre cuáles son los requisitos a cumplir de acuerdo con tu mercancía y la NOM de información comercial aplicable a esta. No solo se trata de evitar los costos adicionales, invertir en asesoría te ayudará a garantizar una importación mucho más sencilla. Si deseas aprender más sobre el comercio exterior y necesitas asesoría en tu proyecto, no dudes en contactarnos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal y no olvides revisar nuestro blog para más conocimientos. Hoy te recomendamos el artículo ¿Qué son las normas mexicanas? Hasta luego.